En una tranquila y remota comunidad rodeada de densos bosques, vivía Ethan, un hombre que había encontrado en Chase, un perro policía retirado, el compañero perfecto para su vida solitaria. Ethan había adoptado a Chase después de que el perro se retirara del servicio, con la intención de ofrecerle una vida tranquila y llena de amor. Chase, a su vez, había demostrado ser un perro fiel, siempre alerta y con un agudo sentido del deber que no había disminuido con el paso del tiempo. Sin embargo, una serie de acontecimientos perturbadores estaba a punto de trastocar la paz de esta idílica existencia. Un día, durante una de sus caminatas matutinas habituales, Chase comenzó a comportarse de manera extraña. Se alejaba de su dueño, husmeando el aire con inquietud, hasta que finalmente se detuvo frente a un imponente árbol viejo que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Sin previo aviso, Chase comenzó a ladrar de manera frenética, un sonido gutural y urgente que resonaba en el silencio del bosque. Ethan, sorprendido por la intensidad del comportamiento de su perro, se acercó rápidamente, preguntándose qué podía haber causado tal reacción en su tranquilo compañero. Chase continuaba ladrando sin descanso, sus ojos fijos en el árbol como si algo oculto en su interior lo llamara. Este comportamiento no era normal en él. Por lo general, Chase era un perro tranquilo, reservado y difícil de perturbar. El hecho de que estuviera tan agitado despertó en Ethan una creciente sensación de inquietud. Había algo en ese árbol que no estaba bien, algo que su perro había percibido y que él aún no podía ver. Ethan se acercó al árbol con cautela, sus ojos recorriendo la gruesa corteza en busca de alguna señal que explicara el comportamiento de Chase. El árbol parecía completamente ordinario, pero había una atmósfera extraña a su alrededor, como si la naturaleza misma se hubiera detenido en su presencia. La persistencia de Chase hizo que Ethan se sintiera cada vez más convencido de que algo estaba mal, y decidió investigar más a fondo, aunque no tenía claro cómo proceder. Después de varios minutos examinando el tronco, Ethan notó una pequeña abertura en la base del árbol, apenas visible entre las raíces que sobresalían del suelo. Se agachó para inspeccionarla más de cerca, y a medida que lo hacía, un frío inexplicable recorrió su espalda. La abertura era lo suficientemente grande como para que una mano pudiera pasar a través de ella, y algo en su interior parecía estar emitiendo un olor débil, pero desagradable, que Chase había detectado primero. Determinado a descubrir que estaba perturbando tanto a su perro, Ethan decidió que debía abrir el tronco del árbol para ver qué había en su interior. Sin herramientas a mano, buscó en el suelo hasta encontrar una piedra con un borde afilado. Aunque no era la herramienta ideal, comenzó a golpear la corteza del árbol con ella, con la esperanza de crear una abertura más grande. Cada golpe resonaba en el bosque, amplificando la tensión que sentía en su interior. Finalmente, después de varios minutos de arduo trabajo, la corteza cedió, revelando un pequeño hueco en el interior del tronco. Lo que Ethan encontró lo dejó helado. Dentro del hueco, una mano asomaba, pálida y rígida, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. El choque y el horror lo invadieron al darse cuenta de que no estaba solo en el bosque. Había algo o alguien atrapado en el interior de aquel árbol. Ethan retrocedió instintivamente, su mente luchando por procesar lo que acababa de descubrir. Chase, por su parte, continuaba ladrando, como si supiera que el peligro aún no había pasado. El miedo comenzó a apoderarse de Ethan mientras se preguntaba qué hacer a continuación. La situación se había vuelto demasiado grande para manejarla solo. Decidió que lo más sensato era llamar a la policía para informar lo que había encontrado, y aunque sus manos temblaban al sacar su teléfono, sabía que no podía dejarlo pasar. Con la voz temblorosa, Ethan relató a la policía lo que había sucedido. Les explicó cómo su perro, un expolicial altamente entrenado, había detectado algo inusual en el árbol y cómo, al investigar, había encontrado una mano humana dentro del tronco. La policía, al escuchar la mención de Chase, el perro policía retirado, decidió que debían enviar a alguien con experiencia en la escena. Jackson, el antiguo compañero de Chase, fue designado para el caso. Jackson y Chase habían sido un dúo inseparable durante sus años en la fuerza, resolviendo juntos casos complejos que requerían más que solo fuerza bruta, requerían la inteligencia y la determinación que ambos compartían. La última misión que realizaron juntos, sin embargo, fue una de las más peligrosas de su carrera. Una emboscada bien planeada por criminales casi les cuesta la vida a ambos, y aunque sobrevivieron, las heridas que Chase sufrió durante la operación fueron tan graves que no pudo regresar al servicio. Jackson nunca había tenido la oportunidad de despedirse de su fiel compañero, y la noticia de que Chase había encontrado algo en el bosque despertó en él sentimientos que creía olvidados. Cuando Jackson llegó al lugar, escuchó los ladridos de Chase incluso antes de ver el árbol. Reconoció de inmediato el sonido, un ladrido inconfundible que lo transportó a los días en que trabajaban codo a codo. La emoción lo invadió cuando vio a su viejo amigo,
y no pudo evitar sonreír cuando Chase, al reconocerlo, corrió hacia él con la misma energía y devoción de siempre. Era como si los años de separación nunca hubieran existido. Después del emotivo reencuentro, Ethan llevó a Jackson al árbol donde había hecho su espeluznante descubrimiento. Jackson, con la experiencia de años de trabajo en la policía, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Con la ayuda de sus compañeros, comenzó a abrir el tronco del árbol de manera más profesional, con las herramientas adecuadas para no dañar la posible evidencia. Lo que encontraron adentro fue desconcertante: un cuerpo en estado de descomposición, vestido con un uniforme policial. La etiqueta en el uniforme llevaba un nombre que heló la sangre de Jackson: Mike. La confusión y el horror se apoderaron de la escena mientras los oficiales trataban de entender cómo un cuerpo había terminado dentro de un árbol en medio del bosque. Sin embargo, cuando retiraron el cuerpo, se dieron cuenta de que no era lo que parecía. Al examinarlo más de cerca, descubrieron que se trataba de una muñeca de RCP vestida con un uniforme auténtico. El uniforme, aunque estaba manchado de sangre real, no cubría a un ser humano, sino a un maniquí. Este descubrimiento planteó más preguntas de las que respondió. ¿Quién había colocado el maniquí dentro del árbol? ¿Y por qué el uniforme estaba manchado con sangre real? Jackson, al ver el nombre en la etiqueta del uniforme, se sintió inmediatamente responsable de resolver este misterio. Mike había sido un oficial bajo su mando, alguien a quien respetaba y apreciaba. La idea de que su nombre estuviera vinculado a algo tan macabro le llenó de una determinación renovada para descubrir la verdad. Jackson pidió a Chase que olfateara el uniforme, esperando que su antiguo compañero pudiera seguir el rastro del misterio. A pesar del tiempo que había pasado desde su retiro, Chase no había perdido su toque. Con un olfato aún tan agudo como siempre, el perro comenzó a seguir un rastro invisible para los humanos, adentrándose más en el bosque. Jackson y Ethan lo siguieron de cerca, sabiendo que Chase los estaba guiando hacia algo importante. El rastro llevó al grupo hasta un claro en el bosque, donde se detuvieron bruscamente. El suelo estaba marcado por huellas de neumáticos, indicio de que alguien había estado allí recientemente en un vehículo. Jackson y los demás oficiales examinaron las huellas y tomaron moldes para poder compararlas con los registros de vehículos. Mientras tanto, Jackson comenzó a investigar más a fondo en la base de datos de la policía, buscando información sobre oficiales llamados Mike que pudieran estar relacionados con el uniforme encontrado. Lo que descubrió fue inquietante. Mike había sido un oficial ejemplar hasta hace poco, cuando fue despedido bajo circunstancias sospechosas. Los detalles de su despido no estaban claros, pero la sangre encontrada en el uniforme confirmaba que algo terrible le había sucedido. Jackson, cada vez más convencido de que había una conspiración detrás de todo esto, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Jackson informó al capitán de la policía sobre sus hallazgos, pero la respuesta que recibió fue inesperada. El capitán, con una expresión fría y calculadora, le ordenó que se retirara del caso. Alegó que el hecho de que Mike hubiera sido parte de su departamento podría generar un conflicto de intereses y que otra comisaría se haría cargo de la investigación. Jackson, aunque aparentemente aceptó la orden, sabía que algo estaba mal. El capitán parecía estar ocultando algo, y Jackson no podía simplemente dejar el caso sin más.